Cuando llegan eventos importantes, hay dos frases que son comunes. ¿Qué me pongo? Y no tengo que ponerme. A nosotros no nos pasa porque contamos con Masculino Formal. En Masculino Formal nos confeccionan y nos rentan todo tipo de trajes, smoking, tuxedos para que siempre estemos de punta en blanco. Contáctalos en el 809-289-0039 y en Instagram en @masculinoformal. Masculino Formal. Bienvenida, gente de business, bienvenida a este nuevo capítulo. Hoy, Eric, yo quiero poner un tema sobrio, pero un tema serio. Sí. Pero lo vamos a poner interesante. Como tú dices, vamos a desnudar este tema. Correcto. Tú sabes que las compañías necesitan tener una comunicación corporativa, comunicarse con su audiencia, que esa marca se exprese, para que la gente entienda el mensaje, entienda lo que quiera captar, entienda lo que quiere proyectar. Eso va desde la comunicación tipográfica que comunica su logo hasta cómo se expresan sus ejecutivos, correcto, sus vendedores, sus oficiales, el primer contacto que tiene el cliente, cómo percibe la gente. La reputación de una marca, de un producto, de una institución está en las manos de quien lidera la comunicación corporativa. Y eso no es tan ligero como que yo vendo un producto, yo soy una empresa que tengo. Después, cuando tú generas esa persona jurídica, cómo se expresa. Pero vamos a entrar también y ver puntos interesantes como cuando tú entras en crisis. Correcto, Cuando esas manejar. empresas entran en crisis a nivel de comunicación, cuando pasan cosas, ¿cómo se maneja eso? Cuando toda la atención por un elemento negativo está sobre ti. Y una de las cosas que más interesan de lo que vamos a vivir en los próximos minutos es que usualmente este tipo de profesional está detrás de las cortinas. Usted ve sus acciones, ve sus resultados, pero usted rara vez ve a la persona que está diseñando la estrategia para el manejo de la crisis o para el diseño de la reputación de esa marca o ese producto. Vamos a hablar de comunicación corporativa y el manejo de la crisis. Así es. Y para esto trajimos a una experta. Déjame decirte que no solamente una experta, trajimos una rockstar. Una rockstar. Confirmado. Sí, sí, sí. Bueno, yo... Una estrella de las aulas si dominicanas. tú quieres, nos también. bajamos a leer el currículum. No, por Dios, se nos acaba el tiempo. No, o sea, es una rockstar. Señores, vamos a presentarle a Carolina Veras con V. Carolina Veras de New Link. Bienvenida, gente de business. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por la invitación y por esa introducción que hay. Dios mío, hay que estar a la altura de todo eso ahora. No. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a divertir. Sí. Y para eso vamos a brindar. Salud. Saludcita. Salud. Por un buen tema. Carolina, vamos a hablar de comunicación corporativa. Y te trajimos porque teníamos esa inquietud de cómo las empresas pueden manejar de manera efectiva su comunicación y más cuando entran a la crisis. Que puede ser de diversas cosas, a nivel comercial, a nivel corporativo, reputacional, no sé, tú me dirás. Pero para poner en contexto a la audiencia, ¿qué significa esto de comunicación corporativa? Muy bien, bueno, lo primero es que me gusta mucho la observación que hiciste, Eric, de que cuando uno diseña bien la estrategia de comunicación de una organización, uno no es el protagonista. Entonces, por eso puede que hayan rockstars en comunicación, que no es mi caso, no lo soy, pero Señores, puede que hayan lo es. rockstars. Ustedes van a ver algo. Lo es. Tranquila, sigue. Y la gente de común no lo sabe, la gente de a pie no lo sabe, porque se supone que debe ser así. El trabajo de uno como consultor es hacer que su cliente brille, que su cliente se destaque o que su cliente, digamos, tenga la presencia que le conviene en el círculo, en el espacio que le conviene, que no necesariamente tampoco debe ser un espacio o un círculo o un público masivo. Hay clientes con los que sabemos cuáles son los espacios específicos donde debería estar y entonces ahí diseñamos la estrategia de comunicación. Pero diseñar una estrategia de comunicación, ¿qué es reflexionar previamente, primero, quién yo soy, qué mensaje quiero comunicar y a quién quiero comunicarse. Entonces, en función de eso, plasmarlo en diferentes actividades, en actividades de comunicación, en actividades de relacionamiento, en actividades de incidencia o de notoriedad. Pero si hacemos eso, empezamos a hacer actividades, inversiones, proyectos,
sin haber pensado primero en quién rayos soy yo, cuál es mi identidad, qué mensaje yo quiero llevarle al mundo y dentro del mundo a qué personas yo quiero llevarle ese mensaje, entonces no sería exitoso. Porque, espérate un momentico, o sea, Hay la un- gente hay un pudiese pensar que trabajo previo comunicar fuerte. no es, o sea, hay que planificar la comunicación. Claro. ¿Y cómo convives con la publicidad? Tú como, por ejemplo, consultora en imagen o comunicación corporativa. La publicidad y la comunicación corporativa tienen funciones muy diferentes. En el caso de la publicidad, te va a hablar o a comentar de la oferta de valor que tiene esa empresa al mundo. Lo Muy que esa bien. empresa le ofrece al mundo. Ok, Que muy le- bien. en este caso, una copa En este o caso. una bebida. Muy bien. En la comunicación corporativa hablamos de quién es esa empresa o quién es esa institución, cuál es su misión en el mundo, qué viene a traer de distinto o cómo, estando en el mundo, qué representa, qué pasaría en el mundo si esa empresa no existiera o si esa institución no existiera. Eso por la parte de la comunicación corporativa, pero también va muy ligada de la mano con temas, por ejemplo, de marketing, que es más bien como un relacionamiento un poco más sostenido en el tiempo. Desde el punto de vista de los negocios también, reflexionar sobre eso implica en cómo, en función de cómo yo quiero relacionarme, el mensaje que quiero llevar, debo modificar mi oferta de valor, mi producto. Porque si yo quiero llevar un mensaje, por ejemplo, de que a mí me distingue la calidad, porque cuando yo nací, en mi acta de nacimiento dice que yo como empresa, lo mío es la calidad, pero mi producto no refleja la calidad, entonces hay dos cosas: o yo me resigno a tener que cambiar mi identidad y lo que yo digo que soy, o modifico El producto. producto. Entonces hay una incidencia también en el producto que la compañía entrega al mercado. Comunicación corporativa, marketing, publicidad, son áreas sociales, van muy de la mano en las empresas. Muchas de las empresas con las que trabajamos son áreas que pueden estar o divididas o igual divididas, pero con una misma cabeza que ve Sí, las sí, sí. tres. Esa es una figura que funciona muy bien, porque cuando tú tienes una cabeza de comunicación corporativa haciendo una cosa, pero que no necesariamente está alineada con la cabeza que ve publicidad o con la cabeza que ve mercadeo, es más difícil hacer el trabajo. Totalmente. Y Es más se ve una difícil. distorsión en el resultado que se muestra también. Así es, y no hay eficiencia tampoco en la Sí, sí, administración se de los recursos, de desperdicia la todo. inversión que se hace. Cuando suceda de que de alguna manera cada área tiene un especialista de su área, pero tienen como un tronco común, eso da muy buenos resultados. Yo te voy a decir algo, y me voy a atrever a decir cosas que quizás para mis colegas no estén de acuerdo con eso, pero además de comunicación corporativa, yo estudio negocios. Y desde el punto de vista de los negocios, tú te das cuenta de que al final, tanto la comunicación corporativa como la publicidad deberían responder al lineamiento desde el punto de vista de marketing, de mercadeo, de cómo hacer un producto que realmente supla la necesidad del mercado y que ese producto sea coherente con lo que tú eres como empresa. Y eso es marketing. Ok. Y entonces, clavándome el cuchillo yo, como persona que se dedica a la comunicación corporativa, sí reconozco que hay mucho valor cuando desde la comunicación corporativa nos alineamos a las prioridades que tiene generales marketing. de marketing. Ok. Ahí es que se define la palabra que has usado antes, reputación. Sí. Cuando hablamos de reputación de una marca o de una institución, ¿cómo tú lo definirías? ¿Cómo una persona que nos está escuchando en este momento puede decir, ok, entonces la reputación de esta marca o de esta persona es así? ¿Cómo tú lo defines? Bueno, figúrate, reputación es, si yo me paro de aquí, ¿qué se quedan ustedes dos diciendo de mí? ¿Qué comentarían de mí? Esta persona, qué bien se Ya. expresó, o qué mal se expresó, o las ideas no me parecieron buenas, o mira qué idea tan interesante trajo. Y no solamente el sabor en boca que les queda a ustedes de esta conversación, que puede durar 40 minutos, una hora, pero el sabor en boca que les queda después de haber compartido conmigo en diversas ocasiones. Y eso ocurre así mismo para Con una la empresa, marca o un con una producto. marca. Para con una marca. La imagen es la percepción que dejaste en los demás en un momento dado, en un momento puntual,
qué se quedó pensando de ti tu cliente o tu suplidor o el empleado que trabajó contigo en tu empresa durante un tiempo o cualquier otra persona con la que se relaciona en un momento. La impresión que le quedó a esa persona en ese momento de ti como empresa. Esa es la imagen. Pero la reputación es esa imagen sostenida en el tiempo. Ya. Porque ustedes van a tener de mí una imagen a partir de ahora que tenemos este ratico de sentarnos con una cervecita. Pero mi familia que me conoce todos los días, mis vecinos que me ven todos los días bajando la escalera y que todos los días me encuentro con ellos. Y si yo le digo buenos días por la mañana o buenas noches, si me los encuentro ahora en la noche cuando llegue a mi lugar de residencia donde vivo, ellos pueden tener ya de mí una reputación más sostenida en el tiempo porque tienen años viéndome. Y yo tengo años transmitiéndoles un mensaje a través de lo que yo digo, a través de cómo me veo, de mi comportamiento, de mi comportamiento social en las áreas comunes del edificio, cosas así. Okay. La reputación es ese sostenimiento de la imagen que en un momento dado yo Y de hecho transmití. me vienen a la mente reputaciones de marcas. No quisiera mencionar tal vez marcas locales, pero no sé, vámonos internacionalmente. A ver. Para no herir, ¿cómo te dice? Sentimientos. Susceptibilidades. ¿Qué te digo? Ay, eso mismo. Apple tiene una reputación. Claro. No nada más el producto de Apple, ya sea la tablet o el teléfono, la empresa. No, la marca. La marca como tal. Claro. O sea, yo te diría que tiene una reputación de innovación. Innovación, por ejemplo, calidad. de calidad también, de conexión fidelidad. con su audiencia. No, de fidelidad. Una por cosa igual, espectacular. claro que sí. O sea que es algo que se puede Exclusividad. ver. Exclusividad. Muy ¿Por qué bien. no? Nivel, o sea, la gente Aspiracional. Pudiera Gracias. entrar ahí en la Un tema de reputación. aspiracional y demás. Ahora una pregunta. ¿El tema de reputación corporativa se construye, se puede construir o diseñar? La reputación es, por definición, algo que se construye. Eso no se da de manera orgánica. O sea, la reputación debería ser algo construido con conciencia. Cuando una empresa o una marca hace esfuerzos por construir su reputación, se nota porque tiene una reputación muy, yo no te puedo decir ni buena ni mala, pero sí coherente con lo que ella es. Porque al final, mi cliente no me va a buscar a mí para que yo le construya una reputación X, porque la considera buena o mala. Me busca para que yo le ayude a construir esa reputación que es coherente con lo que es la empresa. ¿Cómo sabemos lo que es la empresa? Hay, digamos, declaraciones básicas que te dicen lo que es una empresa. Misión, visión, valores. Mucha gente no le ve la importancia, no que eso que es un letrero que pegan en la recepción. letrero que está ahí. Exactamente, atrás de los carnets. Pero yo te voy a decir una cosa, misión, visión, valores es la brújula de la empresa. Al momento de tomar una decisión, la empresa debería saber de tomar decisiones difíciles. Estamos hablando de decisiones difíciles y estoy en una encrucijada como cabeza de esta empresa hacia Hay que dónde la mirar llevo. para allá. ¿Qué te dice tu declaración de Claro. valores? ¿Qué? ¿Qué te dice tu declaración de misión, de visión? Cuando a ti te preguntan en la calle, ¿y qué es esa empresa? ¿Qué hace? Tú tienes que saber expresar lo que dice la misión, visión y valores en esa respuesta que tú le das a un ciudadano de a pie que te hizo la pregunta. Y en base a eso vamos a construir la narrativa de esa empresa. Pero esa es una cosa, lo que está escrito en papel. Otra cosa es también cómo se vive eso dentro de la empresa. Porque una empresa no es lo que diga su misión, visión, valores. Una empresa es cómo aplica esa misión, ¿Cómo visión, lo valores. Espérate. Claro. Uy, ¿Cómo te se ve metiste. eso dentro de la Sí, porque compañía? lo diseñamos muy bonito. Claro. Buscamos un asesor, construimos la idea. y Nos tal. fuimos a Jarabacoa, a un unos rancho de Zuni, eso. una cosa Un de retiro, eso. para mí eso es un retiro espiritual. Es maravilloso. Definir la identidad de tu proyecto que tú estás creando es un Ahora, retiro espiritual. la Pero el aplicabilidad clima y todo eso. está del por día a el suelo. día. Sí. Y déjame hacerte una pregunta. Entonces, ok, ya tenemos una reputación, tenemos unos años trabajando, trabajamos una marca espectacular. Señores, cuando hablamos de marcas, yo quiero que ustedes entiendan de vamos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. No tiene que ver con el tamaño de la marca. O sea, no necesariamente tiene que ser una gran empresa con... También una pyme puede construir bastante bien una marca y una... Hasta un emprendedor pequeño. Hasta un emprendedor, Y claro los que hay, sí. hay ejemplos Y los hay. maravillosos. Ejemplos. Pero vamos a hablar de marcas. La construyes
la trabajas, te beneficias de eso, pero por alguna razón, por lo cual todos los días salimos a la calle, nos encontramos con una situación que genera una crisis. Puede haber sido una crisis de servicio, tecnológica, o lamentablemente quizás vernos involucrados en una situación de riesgo, de Correcto, sí. penal, una crisis. Y los empresarios no tienen tampoco por qué saber cómo manejarlas, porque el trabajo de ellos es quizá hacer dinero, construir, hacer negocios. Dirigir una empresa. Dirigir una empresa, gracias. Y entra entonces un experto o una compañía experta a trabajar esa crisis. La primera pregunta que te hago es, ¿qué es una crisis? ¿Cómo manejarla? ¿Y cuáles serían los pasos que deberíamos de hacer al momento de detectar esa crisis? Bueno, hay que darse un pequeño trago para esa respuesta. Salud. Y te digo por qué. La gestión de crisis. Por ejemplo, aquí Alvin entró y hizo una crisis en el estudio. Exacto. Un saludo para Alvin. Error número 1. Error número 1, Alvin, no coja presión. Es creer que todo es una crisis. Oh. Creer que todo es Que una Alvin crisis. abriera esa puerta y que hizo un poco de ruido y que se habrá escuchado sí o no, no es una crisis. ¿Cuándo es una crisis? Cuando es una situación que verdaderamente va a quebrar la relación que tú tienes con las personas que son claves para ti. Tú estás diciendo que a veces sobredimensionamos un mal momento y creemos que estamos en un momento de crisis. Sí. Una ansiedad corporativa. La verdad es que cuando todo es una crisis, nada es una crisis. Es lo mismo que cuando te dicen que todo es urgente, es porque nada es urgente. Y yo te entiendo perfectamente, Néstor, una persona de negocios que está liderando una empresa no es un experto en crisis. No debe serlo, no tiene tiene por que qué conocer serlo. la nomenclatura de yo que estudié eso, o sea, que me dedico a eso y que trato de informarme acerca de eso. Pero el primer paso que tenemos que dar cuando vamos a trabajar con una institución que se siente en un momento de crisis es ayudarlo a dimensionar si esto realmente es una crisis o si pudiéramos catalogarlo como un incidente. ¿Por qué? Porque el nivel de respuesta no va a ser el mismo. Si tratamos un incidente con la medicina que se le aplica a una crisis, realmente estamos magnificando, dimensionando más el incidente. Pero eso es verdad. Sí. Tú estás matando un moquito con un cañón. Según el MACO, La verdad. Es así. Y tal vez si tú vienes con esta respuesta masiva, enorme, tú, quién sabe si le estás dando más protagonismo al incidente. No, Así es. quizás es un tema, quizás no, es un tema de detenerse. Espérate, ¿qué es lo que está pasando? Detectar cuál es la situación y tomar acción, respirar. Porque hay que respirar. Hablemos de crisis que han pasado aquí. Bueno. Aquí hubo una empresa de plásticos que tuvo una explosión enorme en el centro de la ciudad. Ok, Donde fallecieron personas, donde hubo de todo. es una crisis. Es una crisis. Y evidentemente. la hemos Una mencionado. Ahí no hay que hacer emergencia, la pregunta, fue una donde emergencia. afectó todas las... Ok, una institución pública donde se descubre, que también ha pasado aquí, que uno de sus principales dirigentes está envuelto en un caso de corrupción. No, aquí, ¿cómo va a ser? ¿Ha pasado eso? Ha pasado. ¿Tú no te habías Claro enterado? que sí. ¿Tú no has oído hablar de los corales, de los camaleones, de los tiburones? Toda la fauna marina. Toda la fauna marina. Eso sí, podríamos decir que es una crisis. Existe, aunque tú no lo creas. Sí, sí, sí. Sí. Ahora, salió un batch de un producto con fallas. Salieron 25,000 unidades de encendedores recoger. que no encienden. Mandan a Y recoger hacen esos en el famosos mercado, recall. sí. Ajá, los recalls. Ajá. O la institución, ya sea aquí, por ejemplo, la figura de lo que es proconsumidor aquí en el país, pero que se llama de otra forma en otros países, mandan a la población a dejar de consumir y todo sí. eso, sí. Claro que sí. Entonces, esto sí son crisis. Son situaciones de crisis. Son Ahora, situaciones de crisis. cuando se detectan en esas crisis de verdad, Sí. ¿cómo se maneja? ¿Eso se diseña, se maneja? ¿A quién se llama? ¿Cuáles son los bomberos que trabajan con eso? Ujú. Una crisis nunca se diseña, por definición. Es algo que surgió Ahora, la solución de la crisis. sin que lo esperáramos. La solución de la crisis sí. Ahí en el diseño va a incidir mucho en saber si antes de que esto pasara nos preparamos, imaginamos que esto podría pasar y nos preparamos, sí o no.
Porque ya ahí, para resolver esa crisis, tú o vas a empezar a trabajarla desde cero, la resolución, o vas a tener ya un trampolín, un pie de apoyo, una base sobre la cual partir. ¿Cuál es esa base? Cuando la marca hizo el ejercicio previo de entender cuáles son los más grandes riesgos que nosotros tenemos, cuáles son los peores escenarios que nos pueden ocurrir. Cada quien, así como sabe cuáles son sus fortalezas, sabe cuáles son sus debilidades. Confirmado. Y cada empresa sabe cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus talones de Aquiles, ya sea en el proceso de producción, el proceso productivo del producto que nosotros manufacturamos, o en la parte de la atención, el servicio, el relacionamiento humano, o en temas administrativos, o en temas en sí del sector, porque este sector al cual pertenecemos es un sector muy vulnerable a situaciones que puedan pasar. Entonces, ese ejercicio de saber a qué yo estoy expuesto, si lo hice antes de, oye, me hace la diferencia al momento de enfrentar una crisis. Hace la diferencia. Pero tú sabes que somos latinos. Es difícil que Te ese sorprendería ejercicio... saber que muchas empresas latinas, No me diga. dominicanas, ya sea multinacionales o empresas criollas nuestras, tienen una visión de negocio que ve más allá del hoy, que ve un poquito más hacia el mañana. O sea, que ¿qué, ve más qué allá de pasa su en un nariz. banco? Yo soy un banco. ¿Tú entiendes que en una institución bancaria debiera tener, o si sabes que lo tienen, protocolos para, bueno, me atracaron una sucursal? ¿Cómo vamos a reaccionar? Ese es un caso. Se cayó el internet banking toda una semana o todo un fin de semana. ¿Cómo vamos a reaccionar? Un ejecutivo nuestro fue involucrado en un escándalo de X tipo. ¿Cómo vamos a reaccionar? Eso se puede Eso prever. se piensa. Y se piensa antes de que suceda. Si no lo estamos haciendo, deberíamos Estamos estarlo Tú haciendo estás urgente. relajando. Ay, mi Quien madre. no lo está Ay, haciendo debería mamás. estarlo haciendo urgente. Una empresa como un banco, sí. O sea, sí. No, es porque- evidente, sí. Pero- Es entendible. Pero hasta para empresa, mira, por ejemplo, yo tuve una estudiante en uno de los cursos de comunicación en crisis, que ella lo que tiene, o lo que tenía en ese momento, era una empresa de picaderas, emprendedora, que lo que sabe hacer picadera, tiene su negocio de picaderas, y ella tomó ese curso de comunicación en crisis porque ella dice, si a mí un pedido de pastelito me sale Un pedido de Mal con dañado. problema, dañado, y yo está bien, yo no tengo muchos clientes, yo tengo 15 clientes, pero me interesa conservar mis 15 ¿Qué? clientes. Y ella tuvo esa visión de pensar un poco cómo manejar la comunicación en crisis. Estoy hablando de un emprendimiento que obviamente no tiene ni área de comunicación, ni es ella, y, digamos, ella y el mundo. resolviendo. Ella contra el mundo. Entonces, ¿cuándo es Entonces, importante? sí, esa visión es importante tenerla desde el principio. Desde el principio. Desde que tú sientas que ya tu proyecto ya está encaminado. Tú tienes una idea clara de cuál es tu identidad, de cuáles son tus mensajes, de cuál es la narrativa que tú le quieres llevar al mundo. Porque prepararte para crisis es saber cuál es la narrativa, cuál es la bandera narrativa que tú quieres llevar. Y desde que tú tengas ya ese nivel de madurez en tu proyecto, ya tú debes pensar en temas de comunicación para tu proyecto. Y pensar en temas de comunicación implica comunicación en crisis. Obviamente, implica la comunicación en tiempo normal y la comunicación en tiempo de crisis. Pero que tú lo estás diciendo como Sí, tan sencillo, sí, pero sí, yo te sí, pero, sí, pero sí. que- es que no está, mira, Que yo- oye lo siguiente. Estamos viviendo en una época, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, de que Todo es huyendo. en menos de un segundo la gente se entera ¿Quién? ¿Con las redes? muy Ay. fácilmente lo que está ocurriendo en España, en Italia, en Ay. Alemania. Puede pasar lo que sea. Pues, donde Y aquí, sea. pero los vientos del huracán, que en este momento Sí. Sí. que se Llega está a preparando Florida. la gente de la Florida, no ha llegado a la Florida. Yo lo estoy sintiendo aquí por la cantidad de información. Correcto. Entonces, a nivel de redes, internet y demás, o sea, Corre muy el rápido. tema es corre demasiado rápido. Sí. ¿Cómo se controla una crisis? No, porque espérate, Carolina, se diseña, está muy bien, pero ¿cómo lo controla? Eso es una gasolina, eso prende. Ahora, ¿por qué la palabra que tú usas es controlar? Porque controlar lo que la gente diga de ti, eso está en tus manos, Néstor y Eric. Eso no está en manos de bueno. ninguno de nosotros. Bueno, Pero ¿cómo tú sustituyes lo que se está diciendo en la Tú narrativa? puedes participar. pero vamos a hablar de la palabra esa- controlar, porque yo pudiese pensar que necesito controlar Este fuego. este fuego. Que se deje de hablar de eso. Eso tú no lo No controlas. se puede. ¿Qué? Lo controlas. ¿Qué tú puedes hacer? Poner mensajes, llevar una verdad que oriente a las personas y que ayude a ver otra visión.
o que baje un poco la desinformación que puede pasar. Cuando hay una situación de crisis y uno decide jugar un rol pasivo como empresa, ¿qué tú estás haciendo? Dejando el vacío para que sean otros los que pongan los mensajes. Y eso es una situación de mucho riesgo. Entonces, O sea, entonces, de alguna manera, tal vez la palabra no es, pero sí es tomar el control de lo que se está diciendo. O involucrarte en lo que se está diciendo. Al final de cuentas, lo único que uno puede controlar en la crisis y también en la vida, ¿qué es? Lo que yo hago. Cierto. Lo que yo hago, eso es lo único que tú puedes controlar. Te lo digo porque en una situación de crisis, y que no hemos hablado de eso y pudiéramos abrir un capítulo sobre eso, Bueno. la gestión emocional de la situación de crisis. La gestión emocional. Entonces, fue profundo, en una situación de crisis, una empresa, las personas que forman parte de esa empresa van a estar alterados, obnubilados, desesperados, muy preocupados. Y entonces pudieran ser impulsivos al momento de responder a la situación de crisis. Y ahí es donde yo te decía el riesgo de querer responder con la bala que no es la que le corresponde en ese momento a esa situación de crisis. Ahí que entra Carolina en New Link. Que En ese caso, El una asesor persona es el que que juega. viene con una visión un poquito más de no estar en el medio del fuego, ¿verdad? Aunque si Frío. uno se involucra, pero nuestro rol es verlo con la cabeza bien en frío. Y bueno, y precisamente qué bueno que tú lo mencionas, Eric. Vamos a hablar un poquito sí de New Link y de qué manera una empresa que da este tipo de servicios, cómo se integra en una crisis, cómo no pueden colaborar en ese sentido. ¿Cómo pueden colaborar a la New marca Com- que esté pasando por Claro. una Yo quiero saber, exacto, y eso, ¿cómo tú lo vendes? ¿Cómo se vende ese servicio? Porque, Esto no es- Mira, cuando te pase algo, estamos aquí comando. O sea, ¿cómo Pero funciona? Yo no sé, no son abogados. No son nada, que eso es- ¿Cómo funciona esto? El acompañamiento antes de que suceda la crisis no es un acompañamiento de manejo de crisis, es un acompañamiento de prevención y preparación ante crisis. Ok. Ahí es donde trabajamos con nuestros clientes en toda esa identificación de escenarios. Que no solo es después. Y que no debería ser después. Debería ser antes, en el sentido de que en tiempo de no crisis, haber hecho ese trabajo juntos, de identificar nuestros riesgos y de hacer la hoja de ruta, ¿qué haríamos ante este riesgo? La hoja de ruta. Una hoja de ruta, ¿qué haríamos ante este riesgo? ¿Qué comunicaríamos? ¿Por qué canales o vías? ¿Cuáles serían nuestras banderas narrativas? ¿A qué públicos claves tenemos nosotros que prestarle atención en caso de ese riesgo A, que es muy diferente al riesgo B? Ok, es y por que es riesgo. muy diferente al Cada riesgo riesgo C. tiene una respuesta distinta. Es un mapeo de en riesgos. tamaño y cualitativamente también. Totalmente. ¿Y cómo se activa en caso de? O sea, ¿cuáles son los planes? Bueno, pasó. Ok, ¿qué ocurre a veces? ¿Qué va primero? Sí, en esa hoja de ruta de cómo manejamos una situación de crisis, fíjate que lo primero va a ser entender la esencia misma y el tamaño de la situación, dimensionarla, pasarle la cinta métrica, pasarle la cinta métrica a esa situación que está sucediendo para entender si me da 10 centímetros, si me da 15 o 20, porque ya yo tengo respuestas. Según si son de 10 centímetros, esa situación de crisis, ya yo tengo la batería de acciones con la cual voy a responder a esa situación de crisis. Entonces, eso también es lo que nos va a permitir poder ser más eficiente en la atención a la situación de crisis, no darle de más y no darle de menos. Cuando dimensionamos la situación también, eso nos va a permitir entender cuáles acciones de respuesta yo voy a llevar primero hacia adentro y luego hacia afuera dentro de la empresa, porque no hemos hablado de la comunicación interna en Yo no me situaciones de acordaba crisis. de eso. Hay Espérate. un estrés y una incertidumbre en el Sí, clima. porque tú tienes 300 empleados ahí. No, o sea, terrible. Y es lo que te digo. incertidumbre. Cuando uno pasa Y por una mira, la situación mayoría de la crisis, gente no piensa en eso. uno cree que es el único que está muy nervioso, muy alterado. No, uno no es el único. Hay toda una empresa y tus suplidores. Ay, ¿es verdad? Y los vecinos que están alrededor de ti. En esta empresa está pasando algo. Y el sector, porque a mí como, por ejemplo, si yo tuviera un hotel y hay una crisis en un hotel que es mi competidor, pero que es un hotel grande, que es afectaremos a la misma referente industria. en el país, me afecta a la industria. Y tu entidad reguladora, ¿tú no crees que el Ministerio de Turismo está interesado? todo Debe ser el eso. primero en
en desear y necesitar y esperar que tú resuelvas esa situación que está Hasta los pasando en tu bancos. hotel. Oye, Yo creo que pero se ven entonces, eso involucrados. te iba a Tus decir. acreedores. Mis acreedores. Sí. Uy. No, totalmente. Y de hecho, si totalmente. tú y yo tenemos empresas distintas dentro de la misma industria, si tú estás en crisis, yo debo de alguna manera tener mi participación en tu crisis. Ay. No quiero decir aprovecharla, ¿eh? Quiero decir que si, por ejemplo, tú eres un banco y tú quebraste, yo puedo aprovechar el momento comercialmente. Claro que sí. Es así. Pero también para trabajar mi reputación y enfocarme en mi solidez. Sí, Yo lo puedo hacer. sí. Y está bien hecho. Siempre y cuando no sea una acción desleal, claro que sí. No, porque yo no estoy diciendo, mira, este quebró, yo no voy a quebrar. Muy diferente No. es, no. y que eso puede suceder cuando se busca, digamos, dañar a otra empresa que esté Correcto. pasando por una situación de crisis, que eso ha sucedido, claro que sí. Ok. Tú sabes que yo me he dado cuenta, y ahora que Y usted es una menciona acción eso, muy desleal. la comunicación anglosajona, vamos a ser claros, y yo que vengo del mundo de los vehículos, me he dado cuenta que son bastante agresivas. Nosotros somos más light. Sí, ellos nos respetan mucho. Ellos le dan para allá y no tienen que ver, y eso que tienen reglas, tienen leyes bastante claras. Para muestra un botón, chequea esos debates presidenciales. Por Dime ejemplo, si eso no es Eso no- agresividad. No, le falta un bate, nada más le falta para que se entregue a batazo. Decirle hasta del mal del que se va a morir. Aquí todavía me parece que no hemos llegado, aunque ha habido casos, pero no hemos llegado yo creo que a esos niveles. Pero realmente hay marcas que de hecho en publicidad salen diciendo mi marca es menor y tal marca es tal cosa. Todavía, gracias a Dios, no hemos llegado a esos niveles. Pero me gusta entender ahora el tema del tema de pensar más en la prevención. Pensar más en la prevención. No hay que esperar que llegue la crisis. Claro, si llegó, pues listo. Tomar las acciones y aprender de ellas. Pero dentro de eso te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan importantes son los silencios? Wow, estamos alineados. ¿O qué tan importantes son el hablar de más? Sí. Cada caso de crisis es tan único que yo no te podría decir, la norma es esperar tantas horas, tantos minutos antes de hablar, o mínimo debe ser, tú tienes que salir en mínimo 1 hora. No, que cada crisis y cada situación es muy diferente. Y hay situaciones que no ameritan una respuesta inmediata porque tú necesitas un poquito más de preparación o porque tú necesitas darle un poquito más de espacio para que los hechos se desarrollen. Buscar más O información. para que se diluya en el tiempo. O para que se diluyan. Eso también pudiera Claro ser una que sí, estrategia. Claro que sí. Claro Porque que sí. hemos tenido casos de personalidades, en este caso, y sobre todo políticos. Un ruidito, y de repente silencio total, nadie habla de eso. Y no fue que esa persona salió a defenderse o a decir algo. El tema se diluyó. el tema se diluyó. Eso sí, eso puede ser una Y estrategia. son muchos factores que te van a dejar saber si tú puedes esperar que el tema se vaya a diluir o no. ¿Qué otras cosas están pasando en el entorno? ¿Qué tan sensible es este tema para la población? ¿Cuáles son las plataformas o los medios donde se está haciendo eco eso? Entonces, al analizar todo eso, tu sentido común, tu discernimiento te debe decir, esto puede que se diluya, démosle un tiempo observando de cerca. Porque darle un tiempo a los hechos para que se desarrollen no es cerrar la puerta y desconectarte, es observarlo de cerca, pero teniendo listo cómo tú vas a responder en caso de que al final se determine que sí hay que responder. O sea, si se determinó que sí hay que responder, no es que yo voy a empezar a pensar cómo voy a responder, ya yo tengo listo el botón para solamente apretar. Recientemente hubo un caso de un accidente bastante feo donde una persona perdió la vida. Era empleado de una empresa internacional muy grande, muy importante. Y fue un caso sonoro, una persona muy querida que perdió la vida. Y nos llamó mucho la atención de que la empresa nunca habló. Por lo menos hasta donde yo tengo entendido, no habló. Y esa persona estaba en un vehículo. Fue un accidente laboral. Fue un accidente, hasta donde la información que da la policía, que fue un accidente laboral en la noche. En un vehículo. En un vehículo de la empresa. El vehículo se desapareció, pues resulta ser que cayó en un sitio y bueno, y tal, y después apareció a las semanas. Pero la empresa nunca habló.
Y a todos nos llamaba la atención de que una empresa tan grande, en una marca muy importante a nivel internacional, nunca habló. Entendiendo todos nosotros que tenía información que podía compartir y aportar, como Sí. por ejemplo ubicación en tiempo real del vehículo. Del durante todo el vehículo y ese proceso. tipo de cosas. Yo no estoy diciendo con esto que estuvo bien, estuvo mal. Quizá traer ese caso a la mesa no es el tema. Pero sí entender, fíjate, por eso te preguntaba sobre el tema de los silencios. Tú me decías, bueno, lo que pasa es que esto no es una receta. Mira, tú tomaste esto, dos pastillas de esto. No. Entender el caso. Hay casos donde vamos a tener, nos toca esperar porque no tenemos la información completa. Hay casos que hay que salir a dar la cara. Pero te pongo también todo lo contrario. He visto muchos casos que la situación pasa y no ha pasado 10 minutos cuando sale una publicación de Instagram, la empresa Y habla. 10 influencers Y defendiendo. 10 afluentes, exacto, defendiendo. Y la gente comentando por abajo. Y tú dices, ¿y este tipo hablando de eso? Si sus contenidos son de otro tema muy diverso. ¿Por qué Entonces, está hablando de esto en este momento? defendiendo. No se ve orgánico. Entonces, No se ve no sé. Es lo que te digo. Habría que entender el silencio, habría que entender la estrategia de hablar o no tener la información correcta del manejo de la crisis. Pero fíjate que como entendiendo lo que dice Carolina, prever es la clave. ¿Cómo tú lo vendes tu servicio? Cada caso hay que verlo, como decíamos, uno a uno. Y la particularidad que tiene un buen manejo de la crisis es que si está bien hecho el manejo de crisis, el tema va disminuyéndose, va cayéndose, va muriendo y no es como que un gran evento donde tú puedes decir, wow, mire, ese gran evento, ¿cómo lo llevaron a cabo? No, la crisis estuvo bien gestionada porque fue perdiendo notoriedad. Entonces, Que ese es el objetivo. eso significa que el trabajo está bien hecho. Ese es el objetivo. Eso significa que el trabajo está bien Ok, hecho. o sea, Cuando yo no noté la ofensiva, pero sí se diluyó rápido. Exactamente, es Ahí una hubo algo. ofensiva muy discreta. Es un trabajo muy, Sutil. sí, tras bastidores, yo diría. Por eso es muy difícil hacer, por ejemplo, estudios de caso de cómo se manejó una crisis, porque si se manejó bien, se manejó en un entorno de mucha discreción. Entonces, no podemos incurrir en el error de salir a responder o a comunicar demasiado rápido, corriendo el riesgo de dar informaciones que no son validadas, que pueden ser desmentidas en cualquier momento o que no están aportando nada a responder las preguntas de las personas en ese momento. Cuando una empresa, como el caso que tú citas, ¿cómo saber si nosotros como empresa deberíamos comunicar lo que pasó con esa situación, ese accidente, con ese vehículo, lo que sea? La respuesta es, tus audiencias claves están preguntando, te están demandando esa información, la están necesitando. Esa es la pregunta. Entonces, Esa si es la la respuesta pregunta. es sí, Hay que acceder. Entonces, toca para yo hablar. como empresa mantener que mi activo más valioso, que es la confianza que tiene la gente en mí, para yo mantener la confianza que tiene la gente en mí, entonces yo tengo que dar una respuesta a esta pregunta. Pero si es para dar una respuesta, si es para dar una información a una pregunta que nadie te está haciendo o que no es relevante a la situación en este momento o que no ayuda a construir o a mantener la confianza que la gente tiene puesta en la empresa, entonces ¿para qué hay que salir a hablarlo? Es un despropósito cuando se comunica eso. Cuéntame un poquito de New Link, sus servicios y de qué manera una empresa que quiera mejorar su comunicación y que quiera prever y diseñar su crisis, Esa contingencia. y esa demás. contingencia y ese sistema de manejo de crisis, de qué manera lo puede hacer y cómo se puede comunicar con ustedes. New Link es una consultoría en estrategia. Somos especialistas en temas de comunicación estratégica y eso tiene muchas dimensiones. Eso tiene la dimensión de crisis, sí, y de hecho hemos estado acompañando muchas situaciones de crisis muy importantes que se dan en nuestro país en diferentes sectores donde ayudamos a que esa crisis afecte lo menos posible a la sociedad primero y a la empresa o la institución que está pasando por ella. Pero la comunicación estratégica es también actuar en tiempos de no crisis, es
diseñar lo que Qué queremos chulo. llevar al mundo como imagen, qué reputación queremos construir. Es también qué tipo de relacionamiento queremos llevar o tener con los diferentes sectores de la sociedad que son importantes para la empresa. Es inclusive cómo las empresas pueden incidir en temas sociales que no necesariamente tienen que ver con el negocio, pero cómo una empresa o una institución puede construir una mejor República Dominicana. Eso también es parte de la estrategia y nosotros como expertos en estrategia acompañamos a nuestros clientes en esos temas. 20 años cumplimos en este año en República Dominicana. Qué chulo. Estamos celebrando aniversario y son 20 años en los que hemos podido acompañar de verdad que con muchísimo honor todos los sectores productivos del país. Muchas empresas multinacionales que estoy segura de que ustedes lo saben. República Dominicana como país es la sede de muchas empresas multinacionales que desde aquí ven sus mercados del Caribe, Cierto. sus mercados de Centroamérica, sus mercados Eso de es verdad, Latinoamérica. claro que sí. Eso como país debe llenarnos Habla de muy bien de orgullo. nosotros. Y a nosotros como New Link también, porque lo vemos, trabajamos con esas empresas, manejando con ellos sus estrategias de comunicación para el Caribe, para Centroamérica y Latinoamérica. Eso es chulísimo. Entonces, pero al margen de que uno tenga la oportunidad de trabajar con esas grandes empresas e instituciones también, obviamente, no solo empresas, sino también multilaterales o instituciones gubernamentales Eso te iba a y preguntar. demás, es importante saber que el esfuerzo en comunicación siempre te va a dar resultados, porque esforzarse para generar una buena comunicación es un esfuerzo por generar un buen relacionamiento y por ende un esfuerzo para tener un capital reputacional que cuando tú necesites hacer un retiro de cash, De esos depósitos. Un capital reputacional. tengas capital sobre el cual sustentarte. Ninguna persona, o así como ninguna empresa o institución, está blindada a una situación de crisis que le pueda suceder. Eso es correcto. A veces la crisis uno se la busca, claro que sí. Con una mala gestión, claro que Claro que sí. sí. Puede O pasar, siendo claro que desprevenido, sí. siendo poco precavido, claro que a veces nos la buscamos la crisis. Ya está buscando. Impulsivo. Saliendo a de buscarla, maldad. saliendo a buscarla. Sí. Pero en la mayoría de los casos no salimos a buscarla. Trabajamos cada día dando sinceramente lo mejor. Siempre hay uno Y que como dice, quiera haz lo que sucede. tú quieras. Emma, y a lo que tú quieras. Y haz lo que tú quieras. Y a veces no es así. Y como quiera sucede en las crisis. Entonces hay que tener ese capital reputacional que ayude a que cuando salgan a defendernos, cónchale, se vea más orgánico. Porque verdaderamente Sí. sea orgánico. Sí, y de Porque hecho la primera verdaderamente lo sea. reputación que hay que cuidar es la de New Link, en este caso, o sea, la de la misma consultora, porque así tú, obviamente, pues otras personas valoran a tu trabajo. Pero yo te quiero preguntar, si tu listado de clientes, si tus clientes actuales, por ejemplo, eso es una información privada. Cuando tú vas a visitar a un organismo multilateral, a otra empresa multinacional, ¿se estila, es antiético o no lo es decirle, mira, nosotros fuimos los que manejamos la crisis de tal empresa cuando tuvo el escándalo medioambiental? Eso se dice, por ejemplo, eso es como un portafolio de logros. Mira, eso no está en el portafolio, Ok. pero los que estamos en el sector sabemos. Sí. Y hay personas que se acercan a nosotros y nos dicen, ustedes manejaron tal crisis, cónchale, qué bien lo hicieron. Y no tuvimos que nosotros salir a a decirlo, decirlo. no tuvimos que salir a decirlo, Ok. pero los que estamos en el sector o en los círculos empresariales, donde por ejemplo un banco monitorea y ve lo que le está pasando a ese otro banco porque es su sector y le afecta lo que Y pasa en sabe su que sector y está sabe aliado a esta firma. ahí está esa firma, ya, estamos Ok. tranquilos porque sabemos que eso va a encontrar el mejor bajadero. New Link viene de otro país. Nosotros somos una firma ¿Dónde- norteamericana. dónde está la sede? Sí, nuestra firma es norteamericana, su sede está en Miami. Ok. En Estados Unidos y específicamente en la zona de la Florida somos una de las firmas de comunicación más reputadas, reconocidas. Contamos con mucho reconocimiento internacional en ese sentido y tenemos oficinas en distintos países de América y también en España. Nosotros estamos ubicados en México, es también una de nuestras oficinas. En Argentina también tenemos oficina, en Perú y en España, donde es más reciente nuestra operación, aunque ya tiene unos buenos años por igual. Y nuestro headquarters en Miami, donde también está nuestro fundador y CEO, que de hecho se encuentra acompañándonos o visitándonos en este momento en el país. qué chulo. Por motivo de nuestro aniversario y una serie de celebraciones.
Qué bueno está eso. Y ¿Qué estamos lógicamente en haciendo? República Dominicana. Claro que sí. Mira, me encantó mucho el tema de hoy. Me encantó mucho me quedo con el tema de la prevención. Miren qué interesante cómo uno de los valores tan importantes como la reputación de la marca, que nos cuesta tanto construirla. De hecho, hay familias que le ha costado generaciones. Sí. O sea, tercera, cuartas generaciones le ha Y son costado. muy frágiles, aunque 100 tengan años. tantos años de solidez. Se destruyen fácil. La reputación es frágil en el sentido de que tú tardas años para construirla, pero se puede destruir en muy poco Se puede tiempo. destruir en poco Eso tiempo. es como cuántas veces al día, en la semana uno entrena. Y en el momento que dejó de entrenar, ya perdió la forma. Sí, un saludo Sí. a... Triste realidad, pero es así. Es así, pero me llamó mucha atención. Mira, el objetivo de Gente de Business es precisamente poner en la mesa este tipo de conversaciones para que la gente, pues, lógicamente, se documente, aprenda, podamos generar una conversación perpetua gracias a esta maravillosa plataforma de redes sociales, que la gente pueda seguir, comentar, escribir y preguntarte también, si tiene alguna pregunta con relación a estos temas, también tengamos la oportunidad de generar una conversación perpetua en ese sentido. Y de verdad que yo me siento totalmente servido en el día de hoy. Sí, la ¿Te verdad diste que- cuenta y se dieron cuenta de ustedes de que es una rockstar? Sí, es una rockstar, es una rockstar. La verdad que lo que hemos aprendido es invaluable y el tema de la reputación ha cambiado la forma en cómo veo todo el asunto de la comunicación corporativa. Me hace tanto sentido ahora que no me hacía antes, me hace tanto sentido el hecho de construirla, de modo que cuando venga el momento de crisis y está construida, tal vez tú no tienes ni siquiera que buscar los defensores porque tus mismos consumidores, tu audiencia, tu comunidad te defienden. No tiene que ver ni siquiera con el tamaño. Nada. Te defienden tiene- ellos solitos. Y dicen, no, espérate, ahí está pasando esto, pero este banco es el mejor o este producto es el mejor. O sea, cuando lo has construido de manera sostenida, como bien dijo nuestra rockstar el día de hoy, Carolina, el trabajo hasta lo hacen por ti. Así mismo es, definitivamente. Carolina, yo creo que hay algunos otros temas que podemos trabajar Sí, aquí yo en creo Gente que de sí. Business. Oh, pero claro. De verdad que sí. ¿Cómo te sentiste en el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la conversación. Bueno, pues vamos a ver cómo... Si ustedes quieren que Carolina vuelva, Sí. escriba aquí en la caja de Y comentarios. póngale los temas que usted quiere duro, que venga. por Bueno, problema. yo tengo unos cuantos temas buenos que vamos a coordinar y de verdad que gracias a ti y gracias a New Link por darnos la oportunidad de poder conversar el día de hoy, esta conversación maravillosa. Buenísimo, De buenísimo. compartir esta cervecita y de tener este temas maravillosos de crecimiento. Muchísimas gracias, de verdad, que me encantó estar aquí y muy buena conversación. Sigamos. Muchísimas Muchísimo gracias. gusto. Bueno, pues entonces, Gente de Business, como yo siempre le decimos, hashtag, Hagamos viral el buen contenido. eso es lo que tenemos que hacer, no solamente de Gente de Business, sino de cualquier podcast medio que ustedes entiendan que tenga valor. Y si es latino, mejor. Compartámoslos. Vamos a hacer viral el buen contenido como este. Y el que tenga alguna pregunta para Carolina, como yo dije ahorita, escríbala aquí. Vamos a dejar tus informaciones aquí para que tú puedas hagamos una conversación Interactuar, chulita, claro que interactuar sí. y que sea bonito. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Y si usted todavía está pendiente por seguirnos en Instagram, por favor. suscribirse en YouTube, este es el momento de hacerlo porque esos likes, ese pequeño clic para usted es insignificante, pero para nosotros sí realmente Es la mejor forma de vale mucho. apoyarnos. Vale mucho. Y decirle al algoritmo que aquí estamos y que el contenido es bueno. Compartan este contenido. Carolina, gracias por ser Gente de Business. A ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.